Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Aquino y pertenezco a la Escuela de Gestión. En el día de hoy la voy a estar acompañando a Marina Leiberman, quien va a ser la disertante de esta charla, y antes de dejarlos con ella, les voy a estar compartiendo nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir esta misma charla el lunes. Sin más, los dejo con ella. Muy buena charla. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Acá del equipo de Sinteplas Construcciones. Mi nombre es Marina Leiberman, está también Nicolás Weigun. Yo soy arquitecta de profesión, Nicolás es casi ingeniero y pertenecemos al equipo técnico de la empresa. Nosotros somos de una empresa que originariamente era una empresa familiar, hoy es multinacional, argentina, dedicada al mundo de la pintura. Tenemos un apellido en el mundo de la pintura, pero que hace unos años empezó a desarrollar también productos de construcción. Y entendemos por productos de construcción soluciones industrializadas de alta tecnología, algunas en forma de mortero, otras en forma de líquidos, para resolver problemas de obra. Habíamos hablado con la Cámara de una de las líneas que más nos piden, que tiene que ver con reparación estética y estructural de hormigones vistos. Con lo cual, en base a eso, preparamos la presentación de hoy. Esperamos que nos interrumpan y nos pregunten todo aquello que necesiten a medida que vamos avanzando. ¿Les parece bien? Perfecto. Bien. En primer lugar, les quiero contar que cuando hablamos de patología de hormigón y también hablamos de maquillaje, se empiezan a mezclar dos áreas muy distintas, pero que tienen que ver con las obras de construcción. Arquitectos, decoradores, usuarios finales que nos piden un maquillaje de hormigón y hormigones que no están en condiciones de ser maquillados, entendiendo el maquillaje como una terminación estética y de mantenimiento. Entonces necesitamos entender qué patologías tenemos primero para poder después hacer la terminación correcta que el cliente o que la obra nos está pidiendo. Sobre todo en este último tiempo se puso muy de moda el hormigón visto como una terminación, pero que excedió las características propias que tiene un hormigón. Un hormigón cambia de color de acuerdo al tipo de cemento con el que está trabajando la hormigonera. Un hormigón tiene oquedades, fisuras, marcas. Es un producto absolutamente irregular, no por eso menos bello. Creo que de los productos de construcción más bellos, y para los que están en Buenos Aires no hace más falta que ver la Biblioteca Nacional para ver un uso del hormigón francamente hermoso. Sin embargo, hoy en el mercado, cuando miro hormigón, está esperando algo homogéneo y de color estable. Lo que no es realmente el hormigón, pero es lo que el cliente o el usuario hoy está buscando en un hormigón visto. Para poder llegar a eso, más allá de si nos gusta en lo personal más o menos, necesitamos entender el hormigón desde la estructura, tanto en obras nuevas como en obras de mayor tiempo. Cuando hablamos de que patologías, yo las voy a enumerar, después las vamos a comentar. Vamos a ver casos de carbonatación, fisuras, sobre todo cuando hablamos de pisos de hormigón, aluminosis, árido alcali y sales. Además de la erosión que tiene que ver básicamente con paso del tiempo y algunas zonas de nuestro país mucho más expuesto. Pero a esto después le sumamos una exigencia del mercado, de los clientes, de las obras que tienen que ver con el color, con la textura, y empieza a separar claramente una parte que tiene que ver de lo estructural de lo que tiene que ver con lo estético. Yo soy de formación arquitecta. Si tengo que proyectar una vivienda, un edificio, puedo perfectamente pensar en la estructura, la parte de tabiquería, por tanto, en la parte de ascensores, escaleras. Entiendo perfectamente que es una estructura que desde ese lugar me va a funcionar contra el viento, si es sísmica, si no es sísmica. Empiezo a pensar la ubicación de columnas, tabiques, vigas, pero no soy estructuralista. Si yo tuviera que hacer un cálculo real, consulto un ingeniero estructuralista. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque a veces cuando vamos a ver obras donde necesitamos mejorar la terminación de necesitamos hacer un análisis estructural serio. Y necesito aclarar en esto que son dos cosas absolutamente distintas. La textura, el color y la parte estética son una, y la parte estructural es otra área que en algunos casos puede requerir de personal especializado. No lo digo esto como un dato menor. Si busco un calculista para diseñar y calcular el hormigón, las vigas, los cimientos y toda la estructura de un edificio,
es posible que en situaciones de obras, sobre todo muy viejas o dañadas, yo necesite también del asesoramiento de una estructuralista. Digo porque muchas veces nos llaman por aspectos estéticos y realmente entramos a situaciones donde se ponen en juego situaciones que son un poco más complejas. Desde este lugar, los que trabajamos en Sinteplas Construcción, queremos contarles soluciones, pero necesitamos dejar en claro que cuando encontramos riesgo estructural, es imprescindible la participación de un profesional especializado en el tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Nos presento entonces de dónde trabajamos y quiénes somos. Julián se viene River, va Enzo. Enzo para Simón, Simón para Julián, que sea, que sea, que sea. Julián está, gol de River. ¡Gol! Bien, volviendo a lo que hablábamos y después de ser presentados, les cuento que Sinteplas hoy tiene 5 plantas en la Argentina, también en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Trabajamos como empresa multinacional que ya somos a partir de capitales y un emprendimiento familiar que va hoy por su tercera generación. Si alguno en particular tiene interés porque estudia temas industriales en conocer la planta, nos pueden avisar. Una de las cosas más atractivas de nuestra planta en Espegazzini es que tenemos el depósito inteligente más moderno de toda Latinoamérica. Hay una próxima visita el viernes próximo para docentes de temas de construcción, así que si alguno se va a querer sumar, después nos escribe por privado. Volviendo a esta parte de la charla, recordamos que hablamos siempre de una parte estructural y de una parte estética, y vamos a empezar primero por la estructural. Cuando hablamos de carbonatación, en realidad es lo que más frecuentemente vamos a encontrar en las obras, porque tiene que ver básicamente con los procesos naturales. ¿Qué pasa? Cuando una obra de hormigón está expuesta, sobre todo en puentes, a mucha contaminación ambiental, estos procesos que tendrían que ser más lentos se aceleran y empiezan a corroer los hierros. ¿Por qué corroen los hierros? Porque muchas veces los 3 centímetros de recubrimiento que tiene que tener el hormigón de hierro no se cumple, porque se golpea, porque se rompe, porque se daña, y en cuanto se empieza a romper, los hierros empiezan a corroer. La verdad es que en algunos casos es frecuente e inicialmente no necesariamente es peligroso, hasta que les puedo contar una obra donde estuve hace un par de años, por ejemplo, una de las columnas, para los que son de Buenos Aires, en el nodo que une la autopista del oeste con la General Paz, que es un cruce de un montón de puentes, con una circulación muy compleja y con un nivel de contaminación altísimo. Esta obra data de mediados, fines de los 90 y antes de la pandemia ya requería mantenimiento, cuando una obra de hormigón debería tener entre
entre 70 y 100 años tranquilamente sin mantenimiento. Sin embargo, en estos lugares tan expuestos, empiezo a tener este tipo de situaciones. Otro caso típico para los que también son de Buenos Aires es cuando se empiezan a descascarar las puntas de los balcones, que el gobierno de la ciudad manda la foto al consorcio y pide reparación. En estos casos es importante entender que además de la reparación del hormigón, hay que hacer un tratamiento del hierro, porque es aquí donde, si bien el puente no se me va a caer, empiezo a ver afectada mi estructura y donde digo, tenemos que empezar a tener cuidado. Primero necesito tratar el hierro y evitar que el proceso de oxidamiento y de carbonatación que hay siga avanzando. Necesito frenarlo de modo urgente para atacar las patologías que me están afectando a la parte de hierro, que es la parte que me afecta a la tracción. Si bien la viga que están viendo en la foto claramente no se va a ver afectada estructuralmente, tampoco puedo dejar que siga pasando el tiempo. Normalmente en las casas más antiguas, en edificios más viejos, empezamos a ver este tipo de situaciones y empiezan a ser complicadas, porque además lo que ya se desprendió también puede ser peligroso al caer. El peligro no es solo que se caiga una estructura entera, es que yo empiezo a tener pedazos de hormigón que terminan volando por el aire. Acá aparece un detalle que no parece menor y que me parece que es complejo, que no lo vamos a discutir ahora, pero que empieza a hacer que las estructuras de hormigón, los edificios requieren mantenimiento. Si yo tengo un puente sin mantenimiento, al cabo de 15 o 20 años voy a tener que hacer tareas de restauración. Y eso es parte de una acción que yo tengo que trabajar a futuro, porque si no la trabajo constantemente, esto sí se puede comprometer, puede convertirse en un problema estructural. La otra patología que voy a tener, que es la más frecuente, tiene que ver con las fisuras. Primero deberíamos clasificar en si es una fisura estructural o no. Yo suelo decir que si bien que una fisura es estructural, por lo pronto salgamos del lugar, porque evidentemente estamos en una situación peligrosa. Yo he trabajado muchos años con la madera como material de construcción y deforma. El hormigón no deforma, colapsa, con lo cual básicamente tenemos que poder distinguir cuando vemos fisuras que consideramos que pueden ser estructurales y peligrosas o no. Si tenemos de las no estructurales, que son las más comunes, vamos a tener distintos tipos de fisuras. Hay algunas que se llaman de retracción plástica o hidráulica, otros que son de entumecimiento, otros que son de ejecución porque se trabajó demasiado el estado plástico, otras que son de origen químico o térmico. Cuando yo trabajo con hormigón al aire libre, estoy expuesto a un montón de situaciones, de agentes atmosféricos, de clima, de lluvia, de situaciones en las ciudades de que no llegó el camión de hormigón y tuve que interrumpir algo que estimaba colar de una sola vez en varias. Puedo empezar a tener distintas situaciones que me van a generar algunas de estas patologías y puedo después tener que clasificarlas en si son muy pequeñas o si son muy grandes. De menos de medio milímetro a 5 milímetros, yo voy de la micro a la macrofisura. Lo importante es entender cómo están funcionando. Lo primero que yo noto, me encanta esta foto, este es el piso de una planta industrial acá en Buenos Aires que me dijeron, acá una fisura hay que tomarla. Y en realidad, estudiando un poco, en realidad era una junta no tomada. Entonces, en algunos casos hay que reparar las fisuras y en otros casos lo que hay que hacer es generar realmente una junta de dilatación, porque lo que me está diciendo muchas veces la fisura es que en realidad lo que necesita ese solado es una junta, que en realidad en el proyecto cuando se hizo hay algo que no se tomó correctamente. ¿Alguna pregunta? Ok. La otra patología que vemos, sobre todo en las casas más viejas, las ciudades grandes las tienen mucho, es cuando se trabajaron con cementos aluminosos. Era algo muy frecuente en Argentina en el 50, en el 60, y se encuentra cuando ven las casas con techos de bovedilla, donde se trabajaban con vigas de hierro doble T y se generaba una bovedilla de ladrillo, viga de hierro doble T, una bovedilla. Seguramente esa viga, si fue recubierta con hormigón, no tuvo la adherencia correcta, eso tiende a descascararse. Y cuando uno entra a esas locaciones tan viejas, las vigas de hierro están a la vista. Y esas vigas de hierro, si son dobleteos, si son hierros comunes, están a la vista porque no adhirieron correctamente y ahí se descascara totalmente el hormigón. Es una patología muy frecuente, sobre todo en edificios muy viejos.
Los cementos aluminosos antes se usaban mucho por su rápido secado, hoy se reducen a productos para secado bajo agua. Cuando yo tengo problemas de fisuras o de ingreso de humedad bajo agua, porque estoy trabajando en un sótano o porque tengo una fisura en un tanque de agua, trabajo con cementos aluminosos. Los cementos aluminosos me permiten obturar los poros por donde pierdo agua y que el cemento fragüe aún en presencia de agua en estado líquido. Otras patologías que son menos frecuentes, pero que también están, tiene que ver con las reacciones químicas de los alcalinos que tiene el cemento, cómo combina eso con los reactivos utilizados en el hormigón. No es lo más frecuente, pero aparece y estas aparecen muy rápidamente, como se ve en la foto. Se genera todo esta suerte de craqueleado. También podemos tener alta presencia de sales. Cuando digo esto, si hay gente de Mar del Plata, rápidamente toman el ejemplo de una ciudad donde la presencia de sales es constante y es real. También yo tomaría en nuestro litoral las zonas donde el agua tiene alto nivel de salinidad, porque muchas veces el problema no está dada por la afección de agua externa, como puede ser porque estoy frente al mar, sino por la alta presencia de sales en la confección del hormigón o en la salinidad de agua que me aparece en la napa. El último elemento que aparece tiene que ver con la erosión y claramente esto se da en situaciones de puentes o en situaciones donde realmente estoy muy expuesto a vientos y a agua. Yo he tenido oportunidad de trabajar en situaciones de obras en Ushuaia, donde aún estando frente al mar, lo peor no eran las sales, sino el viento y el frío. Y creo que este tipo de situaciones requieren, además de una previsión en cuanto a la formulación de un hormigón correctamente formulado para este tipo de usos, un requerimiento de mantenimiento más asiduo. El hormigón es un material maravilloso, pero no es eterno y requiere mantenimiento. Cuando voy a obras nuevas, para quienes trabajan en obras nuevas, está llena de patologías las obras nuevas. ¿Por qué tengo patologías en las obras nuevas? Porque no dejaron los 2-3 centímetros de recubrimiento de la estructura, porque no hubo vibrado correcto, o porque es una obra pequeña que no trabajan con vibrador, o porque lo vibraron mal, porque tuve interrupciones. Esto es muy común en la ciudad, en las ciudades grandes, donde a veces tengo contratados 18 camiones de hormigón y cuando voy por el quinto, por algún motivo la obra se interrumpe. En este momento donde yo más trabajo, que es en Buenos Aires, una queja de un vecino te frena una obra, o en los countries por un tema de horario. Digamos, yo tenía previsto colar todo junto a algo, tuve que interrumpirlo, parar a la mitad. Tengo unión viejo entre hormigón nuevo y hormigón viejo, aunque hayan pasado solo unos días. Y después empiezo a tener los problemas que todo esto me generó, que me fueron dejando oquedades, nidos de abeja, fisuras que no son estructurales, pero que me afectan lo estético, y que empiezo a tener que necesitar resolver. Yo puedo querer un hormigón visto con terminación estética, pero si no resuelvo primero las oquedades, los nidos y las fisuras, no puedo hacer la terminación estética que me piden. Es decir, si volvemos a la primera parte de lo que estábamos hablando, dijimos que teníamos una primera parte que podía afectar lo estructural y es importantísima, y si la vemos peligrosa requiere la presencia de un especialista. Pero después vamos a la otra parte, donde el color y la textura implica también la resolución de patologías menores. Las obras nuevas están llenas de patologías menores. Los arquitectos definen hormigón visto y después cuando el hormigón no tiene el mismo color en la parte entre una columna y una viga, empiezan a buscar terminaciones estéticas de mayor prolijidad. Pero necesito, siempre que alguien me pide una terminación estética, cuando vamos a la obra encontramos necesidades estructurales. ¿Qué hacemos nosotros para esto? Nosotros fabricamos una gran cantidad de productos, después les puedo contestar si alguno tiene alguna consulta en particular, siempre dirigidos a la obra, siempre dirigidos al profesional y a través de corralones o pinturerías. La mayoría de estos productos lo que buscan es hacer más simple la obra, trabajar en menos pasos y con productos seguros. Los morteros son productos diseñados por ingenieros químicos, formulados estrictamente, es como una medicina.
Yo abro una bolsa y tengo exactamente lo que el envase dice que tengo que tener adentro de esa bolsa. Para lo que hoy vamos a ver, vamos a trabajar con dos líneas de productos, las de reparación del hormigón, que implica la reparación de las patologías de hormigón viejo, nuevo, malo estético, y en algunos casos los grouting, que también nos pueden ser útiles. Si yo empiezo por el final y tengo un cliente que me pidió hormigón visto, o tengo una obra donde quiero hacer un maquillaje de hormigón para que quede prolijo, o voy más allá de eso y tengo un revoque que quieren que parezca hormigón, cosa que también pasa, o tengo a alguien que me piden algo que ahora está de moda, no sé si lo han visto, que llaman hormigón tablas, empiezo a tener este tipo de necesidades donde veo una obra. Esto es un edificio en Santiago del Estero de 18 pisos, donde toda la estructura estaba a la vista. Y al momento de ver la obra, estéticamente no cumplía con lo que los arquitectos querían. ¿Y por qué no cumplía? Porque la hormigonera no hace magia. La hormigonera entrega un producto con estabilidad estructural, asentamiento, resistencia, y a eso se compromete. Pero no necesariamente puede asegurar un color estético exacto en una obra de 18 pisos. Habría que asegurarnos el tipo de piedra porque no con cualquiera logro la terminación que quiero. Habría que asegurar que la provisión sea siempre del mismo cemento. Yo tengo un cemento que es el mismo CPN 40, pero uno es Holcim, otro es Avellaneda y otro es Loma Negra, tienen distinto color. ¿Y es el mismo hormigón H30? Sí, exacto. El mismo asentamiento, exacto. Las características técnicas son las mismas. Sin embargo, lo obtenido estéticamente no cumple con lo pedido. Después me aparecen las manchas de desencofrante, la falta de vibrado, etcétera, etcétera. Pero yo empiezo a tener estas necesidades estéticas y empiezo a tener un producto que simplemente es un maquillaje para hormigones, pero que tiene que partir siempre de un hormigón que está en perfecto estado. El maquillaje para hormigón se aplica siempre en paños donde no puedo hacer un edificio entero, voy a tener que trabajar por paños de acuerdo a la mano de mi operario. Tiene siempre un color estable y como cualquier producto de color estable formulado en base a cemento blanco. Eso quiere decir que siempre el tono de terminación es el mismo. Si uso la misma cantidad de agua, si lo mezclo del mismo modo y si lo trabajo con prolijidad. Es como aplicar un microcemento. La mano de obra es fundamental para que quede bien. Pero para poder hacer esto, porque esto sería, digamos, empezar por el final, yo en realidad cuando llego a la obra para hacer eso, evalúo qué situación tengo que encuentro. Y empiezo a ver esto. Nido de abeja. Típico en la mayoría de las obras porque pasó, porque no se vibró bien, porque se descubrió al momento de desencofrar, porque no funcionó estrictamente como esperábamos que funcione el colado del hormigón. Este nido de abejas es muy común, no tiene riesgo estructural, pero si yo quiero tener un hormigón prolijo, primero tengo que repararlo. No tengo riesgo estructural ahora, porque esos nidos son como pequeños puentes de entrada que además necesito dejar cerrados. En esta segunda foto, lo que ven, estas líneas verticales que se ven acá, simplemente era del desmoldante mal colocado y un encofrado que se movió y generó ese tipo de línea. Fíjense que esta era una viga que tenía que tener una línea horizontal, todo un trabajo delicado, inexistente, porque el trabajo es muy difícil en un hormigón visto hacerlo tan prolijo. Por otro lado, bueno, esto también pasa, que es cuando llegó una situación que evidentemente esta columna no se va a caer, pero que yo entiendo como compleja, peligrosa y que me requiere solución inmediata. Esos hierros todavía no tienen procesos de oxidación y de carbonatación, pero yo necesito tratarlos urgente antes de reparar el hormigón. En esto insistimos mucho porque para los arquitectos que buscan la parte estética es fundamental que la parte estructural también esté cubierta y estar trabajando de modo seguro. ¿Qué es lo primero que hacemos para poder tratar este hierro? Trabajar con puentes de adherencia que me permitan asegurar la parte de unión entre lo nuevo y lo viejo
y me permitan tratar ese hierro de modo de frenar el proceso de oxidación. Cuando yo trabajo con este tipo de productos, necesito entender que estoy trabajando con un hierro que estuvo expuesto a condiciones atmosféricas, que necesito recuperarlo. Si es viejo porque es viejo, si es nuevo porque estuvo expuesto un par de meses, no me importa. Yo necesito recuperarlo. Esto también me permite, si además pasa un tiempo, que este producto también me una la parte vieja con la parte nueva del hormigón. Me permite unir, si yo voy a una obra vieja, donde sobre esto tengo que unir otra cosa, también me sirve como puerta de adherencia, y en 24 horas tengo elevadísima resistencia. Este tipo de productos se usa mucho en obra nueva. Sí, perdón, Nico. No, quería destacar también que es libre de solvente y posee 100% de sólidos, que es importante para nuestros hormigones estructurales. Y lo utilizamos siempre después de 28 días de fragüe del hormigón endurecido. Eso es algo técnico y siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos un hormigón endurecido y tenemos que garantizar el recubrimiento, hay que esperar los 28 días para poder utilizar y reconstruir este hormigón estructural. Sí, como cualquier producto epoxídico, normalmente es bicomponente, porque una vez que los dos componentes se mezclan, ya se activan su composición química. Son normalmente de alto costo, sugerimos tratarlos con cuidado, con discreción y siempre asegurarnos que ya retiramos todo el material restante que esté suelto. Todo lo que esté suelto con un cepillo de acero lo tengo que retirar, limpiar y recién después puedo trabajar. Cuando ven este envase son como dos latas que se encastran una con otra para no correr el riesgo de que se pueda usar uno sin el otro. Para que sepan, estos productos se mezclan dos componentes de A con un componente de B y siempre es necesario mezclarlo con un batidor eléctrico y que no queden grumos ni aire en la mezcla, 3 minutos. Eso es lo importante en el mezclado. Siempre, como dice Marina, limpiar la superficie y aplicar el producto. Siempre con hormigón endurecido si queremos vincular con un hormigón en estado fresco. O si queremos vincular un hormigón con acero, hierros, maderas. Son adhesivos, no vasosolventes, 100% sólidos, como les decía, y además son altamente resistentes a la tracción, trabajan a bajas temperaturas, son altamente efectivos en superficies húmedas. Lo estamos utilizando bastante nosotros en el sur del país, en la parte de la ruta 40, y estamos reparando varias columnas de tendido eléctrico y obras con varias petroleras. Así que es un producto altamente técnico y efectivo. Bien, cuando llegamos a la obra, nosotros vamos a encontrar siempre 4 o 5 situaciones que se van a repetir. La primera es donde tengo un nido, que es que por algún motivo quedó un huequito con un acceso muy pequeño y donde si yo lo quiero reparar para no tener que romper con un taladro neumático, necesito trabajar con material higroscópico. Tengo que trabajar con un material en consistencia casi líquida, cremosa. Cuando necesito trabajar en sentido vertical, por el contrario, necesito algo tixotrópico, porque necesito poder cubrir oquedades trabajando. Muchas veces son productos que se hacen como pequeñas, como si hiciese una pelotita y la voy apoyando con la mano como para ir llenando. Puedo trabajar eso en capa gruesa cuando tengo más de 1 centímetro, 2 centímetros. En el caso de tener más de 3 centímetros, imagínense una situación, en este caso está exagerada, pero esto puede darse en una losa, puede darse en una viga donde yo tengo varios centímetros que cubrir. Lo que recomendamos es, en ese caso, trabajar un producto tixotrópico y agregarle áridos. La otra situación que puedo tener es también un producto tixotrópico, pero en una terminación muy fina. ¿Por qué aclaramos estas 3 situaciones? Porque tenemos 3 soluciones técnicas distintas. Para algo higroscópico necesito un grout. Este es un grout que tiene, decime Nico si estoy diciendo mal, 50 megapascales una vez fraguado. Llega hasta los 70 megapascales. Bien. Se usa mucho en anclajes, sobre todo en obras de infraestructura, en obras viales, y tiene una resistencia fantástica.
en estado higroscópico. Es decir, es un producto que me tolera mayor cantidad de agua que un mortero tradicional para obtener un estado cremoso y en un ejemplo, como ven en el dibujo, poder colarlo en obra. En obras muy prolijas, esto se trabaja con implementos con más cuidado. En una obra más común lo terminan poniendo adentro de una botella de Coca-Cola, la invierten y por el pico de la botella pueden colar para no utilizar un embudo o un elemento un poco más delicado. Pero este tipo de productos como el grout no requieren promotor de adherencia. Al fraguar tienden a cubrir por su consistencia higroscópica todo el volumen, no dejan espacios vacíos. A las 24 o 48 horas lo van a notar secados al tacto y obtienen su resistencia final a los 28 días. De todas formas, en cualquier elemento que tiene que ver con desencofrado, a los 7 días tienen resistencia más que suficiente para desencofrar o desapuntalar una estructura. Lo importante que dice Marina, que todos sabemos que un hormigón a los 3 días es muy difícil que alcances a los 30 megapascales. Entonces la capacidad de un mortero técnico que nosotros tengamos que resolver al corto plazo y en 3 días tengamos arriba de los 30 megapascales, habla de un producto altamente contenido de cemento. Así que es un producto para tenerlo en cuenta, que nos sirve para reparar estructuras y la verdad que, por ejemplo, en Córdoba lo estamos utilizando bastante para los anclajes de hormigones con acero y cuando no podemos llegar a la fácil colocación del hormigón, porque tiene un agente expansivo cuando se mezcla con agua, así que es un producto que está muy insertado en el mercado. Cuando tenemos oquedades pequeñas, que es lo más común en las obras de arquitectura, ahí necesitamos trabajar con reparación en capa fina. ¿Por qué se llama capa fina? Porque está formulado con áridos finos que me permite en menos de 1 milímetro tapar las oquedades para poder dar una terminación a la mano lisa. Después vamos con la parte estética. Y por último, la reparación en capa gruesa, que puede estar completada con piedras para obtener mayor volumen. Yo he visto obras donde directamente mezclan el capa gruesa en un trompito con piedra para obtener una especie de hormigón que me va a permitir hacer una reparación. Lo mismo pueden hacer con el grout, de una resistencia descomunal. Y si no, ir trabajándolo como en la primera foto donde vimos la viga del puente. Luego de tratar los hierros, la reparación correcta hubiera sido con capa gruesa. Que nos gusta insistir en esto por una cuestión de responsabilidad también ética y para los arquitectos estética, es que en los hierros trabajamos con los puentes de adherencia y con los productos para tratamiento de hierro. La reparación de hormigón se hace con productos elaborados para reparación y con garantía estructural, y la parte estética tiene que ver con el maquillaje. Una hacia la seguridad de la obra, la otra hacia la parte estética, que no es menor, pero nos parece muy importante realmente de entenderlas por separado. En general, cuando tenemos un cliente que nos pregunta sobre estos productos, enseguida pedimos fotos porque son las que nos van a permitir ayudar a recomendar cuál de estas 5 soluciones son las correctas. Siempre les insistimos que los colores de estos productos estéticos son estables y seguros. El hormigón naturalmente no tiene esa estabilidad de color, que cuando tenemos que ir a una obra tienen que saber que si reparan estéticamente un sector, lo tienen que hacer en toda la obra, porque el arquitecto o el propietario toma noción de la cantidad de tonos que tiene su hormigón cuando lo mira en presencia de uno, porque a veces quieren reparar una columna, la reparan, le hacen la terminación estética, pero después es igual a la viga, y en realidad la columna y la viga siempre tuvieron tonos diferentes. Es importante recordar esto, que con este tipo de productos unifico imagen, pero naturalmente esto no pasa, lo que me obliga a hacerlo en toda la superficie. Este es el ejemplo que yo les mostraba antes. Esto realmente se hizo en toda la superficie. En algunas torres de Puerto Madero yo lo he trabajado y la constructora o el estudio de arquitectos define hacerlo en los primeros 3 pisos porque es desde donde la vista del que está en la planta baja notaría la prolijidad del hormigón. En realidad es una decisión técnica, pero la verdad es que si lo hago en un sector, lo tengo que hacer en todo.
Otro detalle que aparece, que si les interesa después lo podemos comentar, esta foto es lo que se llaman hormigón tablas, que es algo que está muy de moda. Si les parece al final después se los cuento, es muy fácil de hacer y se hacen con estos mismos productos. Nico. Chicos, les comento, bueno, esta es una obra que tuvimos hoy en la ciudad de Córdoba, me llamó el ingeniero, una constructora, están haciendo una estructura de hormigón armado en el club de Jockey, va a ser un salón de refrigerios, de baños, y esta es una escalera de servicio que hace una terraza. Ellos tuvieron el problema de una mal vibración de la estructura y no pudieron garantizar con el encofrado el recubrimiento de las armaduras. Lo que fuimos hoy a la obra, hicimos un análisis técnico. Esto es una obra en construcción, ¿no, Nico? Esto es una obra en construcción en este momento, Okay. Que se está dando. Estamos iniciando la parte de reparación estructural. Me acerqué al ingeniero, ambos vimos que dos casos importantes a ver. Primero, que la estructura de acero se ve, o sea que el recubrimiento no es el necesario y mínimo que garantiza la estructura, y segundo, una mal vibración. Eso pasó porque cuando llenaron la estructura fue época mucho de lluvia y me decía el ingeniero que bueno, que no lo pudo vibrar, hubo falta de vibradores, así que le quedó como ese nido de abeja. Recomendé 3 productos a utilizar. Primero, generar un puente de adherencia epoxi para cortar con ese óxido de la armadura y generar el puente de adherencia y al producto técnico nosotros que se llama el capa gruesa. No es necesario generarle una adherencia a nuestros productos y morteros técnicos, pero no está de más, así que yo dije, como estaba el hierro muy a la vista y en toda la estructura de la escalera, lo vamos a utilizar. Luego aplicamos el capa gruesa, que es un producto, es un mortero como una bolsa de cemento, viene en 25 kilos, se mezcla con agua, eso quiere decir que es monocomponente, y lo aplicamos con llana. Lo que vamos a hacer ahí, vamos a garantizar el recubrimiento total de la armadura. Siempre cuando aplicamos el producto, vamos a ver que se va llenando los espacios vacíos que tiene el hueco de la estructura. Entonces esperamos el fragüe y volvemos a generar otra capa hasta el recubrimiento de su totalidad. Luego recomendamos, hay una arquitecta llevando el proyecto que quiere un aspecto, como decía María al principio, estético, así que vamos a hacer una reparación capa fina. El producto capa fina llega hasta una reparación de 6 milímetros. Luego del capa gruesa vamos a generar un aspecto más estético, y si la arquitecta no llega al color porque está usando otro cemento en Córdoba, que es Holcim, es un poco más blanco que el loma negra que utilizamos nosotros, vamos a hacer un maquillaje de hormigón visto. Así que bueno, es una reparación que hoy en día tenemos en la actualidad en Córdoba. Y yo aprovecho la foto, Nico, con una situación que después, si nos permite, Facu, abrir los micrófonos, por ahí me contarán, que es mostrar cómo se ve esta losa desde abajo, porque posiblemente esto lo quieran dejar a la vista. Y esto a la vista es los problemas típicos que tienen cuando piensan que van a tener un hormigón visto y después se encuentran con esta situación. Manchas de desencofrantes, oquedades. Si nos acercamos, seguramente eso tengo oquedades que hay que reparar. Y la única forma de que eso quede prolijo es reparándolo primero con capa fina y después con hormigón visto. ¿Por qué recomendé el capa gruesa acá? Esto es importante. Nuestros productos de reparación de hormigones son inhibidores de la corrosión. Entonces, es un producto que te va a inhibir el avance de la corrosión de la armadura. Tenemos otro producto que es el Grow, que tiene un agente expansivo que llena lugares de difícil acceso en los hormigones tradicionales, pero elegimos el capa gruesa para atacar y cortar con la oxidación de la armadura en este caso. Así que eso es importante, que lo tengan en cuenta. Sí, además, cuando necesitamos trabajar en situación vertical, el growth nos es muy difícil y entonces el capa gruesa nos permite ir trabajando de a poco o poniendo en las oquedades, después lo emprolijo con el capa fina y queda la escalera lista. Luego vamos a hacer este una caso reparación. es de hoy, ¿no? Este caso es de hoy, fui a obra antes de esta charla para poder mostrarles.
Arriba en toda lo que es la terraza vamos a hacer reparación de capa fina, porque en los encofrados le quedó como el hormigón muy rugoso y quieren un aspecto más estético y más fino. Entonces vamos a hacer todo capa fina y luego vamos a maquillar con el hormigón visto. Estos Bien, productos, ténganlo en cuenta. Nosotros tenemos un grupo en todo el país, somos técnicos, somos capacitadores y además profesionales. Si requieren probarlos, nos avisan, después les vamos a dejar nuestros contactos y podemos probarlos en sus obras y brindarles la solución y la capacitación en cada uno de sus inconvenientes que tengan. Se dan en todo el país, todo el tiempo, la verdad que nadie está exento de estas problemáticas, pero lo bueno es que hay una solución y que, bueno, que estos productos funcionan a la perfección. sí, no sé si pueden abrir los micrófonos. Nos pidieron 40 minutos, estamos justos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta. El tiempo de acción del puente de adherencia, ¿hay un tiempo ideal? ¿Se puede hacer en el acto? O sea, ya tratar ese lugar a reparar después de aplicar el puente adherente, ¿o cómo es? El puente de adherencia lo tenés que aplicar luego de 28 días del fragüe de tu hormigón endurecido. Se aplica y vos después vinculás al hormigón en estado fresco con el hormigón en estado endurecido, o si querés vincular una estructura de hierro, acero, el material que fuese, pero ese es más o menos son los tiempos que vos tenés que tener en cuenta de tu hormigón base o virgen. Ok, entonces aplicar el producto y luego aplicar la reparación, o Claro, esperar algún momento de secado. Claro, Nico, la pregunta es, perdón, Sí. Maximiliano, a ver si entendemos bien la pregunta. Yo aplico el puente de adherencia. Tengo una obra que quedó parada en diciembre, la retomo en febrero. Tengo que aplicar el puente de adherencia entre la parte vieja que termina en diciembre y la que voy a hacer en febrero. Tu pregunta es cuántas horas tienen que pasar desde que pinto con el puente de adherencia. Claro, exactamente, sí, lo formuló Ok. muchísimo mejor que yo. 24 o 48 horas. Ah, bueno, Eso perfecto. lo que te permite, Maxi, es poder trabajar con comodidad, porque vos por ahí, vos vas a notar que el secado de estos productos se nota cuando pierden brillo y depende al clima, esto puede ser más rápido o más lento, pero normalmente lo que sugerimos es limpieza, aplicación del puente de adherencia y al día siguiente trabajas tranquilo con el hormigonado. Muchas veces está alguien poniendo el promotor, el puente de adherencia y atrás viene el hormigonero. Pasa, pero no es lo ideal. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Siempre cuando utilizamos estos productos que son morteros de alto contenido de cemento, como lo dije hace un ratito, garantizamos el correcto mezclado con un batidor eléctrico por el tema de los grumos, o sea, 3 minutos, bajas revoluciones, siempre que utilizamos estos productos. Ahí Marina, una compañera, te preguntó, Sí, maquillaje. Víctor, hola, el maquillaje, ¿con qué producto se hace y su forma de aplicación cómo es? Bien, volvemos ahí, así. Cuando vimos acá los distintos productos, el de maquillaje es el hormigón visto, que es el que me permite llegar a una terminación estética pareja. Creo que la pregunta es de Víctor. Víctor, ¿puede ser? ¿Cómo se trabaja Sí. este producto? Se diluye con agua, insistimos siempre en agua limpia, controlar la cantidad de agua que sea la correcta, batir con batidor. Luego se expande sobre la superficie con una llana. Eso te va a dar una terminación de color estable y prolija simulando hormigón visto. Yo les había mostrado un caso de algo que llaman hormigón tablas, que es cuando para aplicar el hormigón visto hacen pequeñas líneas con cinta de papel, trabajan una línea, una la dejan vacía, trabajan una línea, otra la dejan vacía, van como diciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hacen primero todos los 1, cuando secó hacen las tiras número 2 y el solo hecho de aplicarlo en distintos momentos y la junta va a permitir dar la sensación de un encofrado a la antigua hecho con tablas de maderas, que es algo que hoy ya no hay. No sé, Víctor, si... Víctor, si tu pregunta es química, ¿qué es un mortero cementicio modificado con polímeros sintéticos?
Esa es la composición del producto en sí, si vos querías saber cómo se hace. Y la aplicación es siempre Allana para este tipo de productos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Han utilizado estos productos? ¿Los Por ahí conocían? Víctor lo quiere probar en alguna obra. Bueno, estamos abiertos a consultas, si nos quieren hacer, de que sepan de nuestro equipo, de que podemos acercarnos a sus obras, de que tengan nuestros números. Con Marina y con todo el equipo hacemos asesorías online, llamados, lo que necesitan. Estamos siempre cerca de los profesionales y nuestra idea es acercar esta tecnología en sus obras, que ustedes se capaciten junto a nosotros y generemos la tecnología y generemos brindarles soluciones, que eso es lo importante hoy como ingeniero, Marina arquitecta y todos ustedes profesionales. La idea es que haya capacitación continua, que es lo importante, y un acercamiento de nuestra empresa a ustedes. Bien, Nico, quiero agregar algo más. Ahí hay una consulta de Pamela. El servicio técnico es gratuito, estamos en todo el país, somos un equipo de 6 personas, vamos a todo el país y es independiente de la compra del material. Lo digo porque nosotros no vendemos, los asesoramos después dónde conseguirlo, pero nuestro trabajo básicamente es técnico. Pamela me pregunta si se puede usar acetato humedecido. El acetato es una técnica de la Europa nórdica, que es que aplican el hormigón visto, lo humedecen sopleteándolo con un poco de agua, aplican un acetato y después lo sacan. La presencia de agua y el acetato hace que queden algunas marcas que le da una onda de hormigón que realmente parece real. Sí, Pamela, este producto sirve, pero tenés que saber una cosa. Cualquier producto formulado con pigmentos de color y cementos, cuando se le agrega agua tiende a aclarar, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en la cantidad de agua que se agrega. Julieta, cuando vos preguntas qué tipo de cemento utilizamos nosotros, Nosotros, Marina... sí, la verdad que trabajamos básicamente con loma negra, pero en realidad lo importante del cemento no es la marca, sino el tipo de resistencia al cemento que vos estás utilizando. La verdad es que depende, Avellaneda vira más verdoso, loma negra es más oscuro, pero realmente el tema es que un cemento, que no es cemento blanco, no tiene un compromiso de color estético, tiene un compromiso estructural. Entonces ni siquiera es igual abriendo una bolsa y abriendo otra de la misma provisión de cemento al tono. Yo lo que recomiendo Nuestro siempre... color, Julieta, se asemeja, te diría, a un gris claro. El tono del cemento puro siempre es un poco más oscuro. Nosotros trabajamos con tonos claros. Para una rebarba de vigas, ¿qué producto sugiere para rectificar la arista? A ver, si vos tenés una rebarba o aumentás el espesor con una reparación en capa gruesa a fin de nivelar al extremo de la rebarba, o tenés que recortar con una moladora la rebarba. No hay otra opción. Yo tengo una rebarba de 1 centímetro en una viga, engordar toda la viga 1 centímetro o quitar la rebarba. Gerardo, cuando preguntás si hace falta limpiar el óxido de la corrosión del hierro antes de aplicar capa gruesa, lo que hacemos ahí es limpiamos esa armadura con un cepillo de cerdas, sacamos todo ese resto de óxido que hay, limpiamos bien la superficie y ahí le aplicamos un puente de adherencia epoxi, cortamos con la corrosión si se puede y le aplicamos el capa gruesa. El capa gruesa te va a inhibir que tu armadura siga oxidándose, pero estaría bueno que le agreguemos nuestro puente de adherencia de epoxi para cortar con esa oxidación por completo. Utilizamos los dos Bien, productos. hay una persona preguntando si dejamos los datos, si la charla se puede reproducir. Sí, van a poder reproducir la charla. Y les digo que si ustedes entran a la página de sinteplasconstrucción.com.ar, se despliega automáticamente un chat, que no es un bot, que somos personas, y entran en contacto con nosotros inmediatamente. Facu, si querés enviar también la página web, no hay ningún problema. Sí, sí, justo Y ahí ahí tienen pasé un el chat. canal. Perfecto. También decirles que estamos abiertos a nuevas capacitaciones en toda nuestra línea de construcción,
tenemos un montón de líneas más, todos los productos los podemos capacitar, tenemos ficha técnica, podemos acompañarlo en obra, podemos hacer prueba de productos, así que eso, cuenten con eso. Marina es nuestra coordinadora y tenemos un equipo de técnicos en todo el país, así que bueno, gracias por sumarse. Si alguna consulta más nos las leemos y si no, para la próxima. Sí, Nico, les recuerdo que tenemos el viernes que viene una visita de docentes de construcción en la planta, que siempre algunos faltan. Nuestras visitas a la planta tienen un límite de 18 personas. Si alguno quiere sumarse, estamos en Spegazzini, pero si alguno tiene interés de sumarse, nos avisan y va a ser un gusto invitarlos a conocer la planta y almorzar con nosotros en planta. Al producto hormigón visto se lo puede pintar. Sí, deberías lijarlo, pero la verdad es que viene con un color de terminación para que no tengas que pintar. Víctor, ya quiero ver esa obra, te digo, ya me intriga. Sí, También les nuestros Sí, productos perdón, son Nico. Dale. pintables. Hidrolaca, la consulta de hidrolaca es muy común. Este tipo de productos llevan productos siliconados de base acuosa que evitan la formación de algas y de hongos. Son hidrorrepelentes, pero no dan el brillo de una laca en términos de cuando tengo un piso laqueado, pero sí alargan su mantenimiento, evitan la formación de las manchas. La verdad es que quedan muy lindos. Para Juan Cruz, que es docente de construcción, eh, si se comunica a través del chat, le podemos decir próximas fechas de nuestras capacitaciones, va a ser un gusto. Para Luciano, que está en Tucumán, la verdad, Luciano, si te acercaste a la planta de Córdoba o a la planta de Buenos Aires, sí te puedo invitar. En Tucumán, lamentablemente, todavía no tengo planta, pero tenemos gente que está en Tucumán. De hecho, hicimos una charla en el Colegio de Arquitectos el mes pasado. Si después nos dejas tus datos, te hacemos llegar información. Ahora, si venís a Buenos Aires, obviamente que puedes conocer la planta, estás invitado. Bueno, no sé si hay alguna duda más, si no, yo también les agradezco el tiempo, creo que cumplimos con lo pedido de menos de una hora y realmente quedamos a disposición, este es nuestro trabajo, llámenos para sus obras. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos por haber participado. Les compartí el link de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar subiendo esta charla el próximo lunes. Y también les compartí un link por la futura charla que vamos a tener de Cinte Plus. En ella van a encontrar la fecha y el programa de la misma. Bueno, les agradezco a todos por haber participado y espero verlos en futuras charlas. Bueno, Muy gracias, buen fin de Facu, semana para gracias. todos.